Muy bienvenidos a esta nueva jornada de nuestra primera feria del libro rodriguista, en conmemoración en esta oportunidad por la matanza de Corpus Christi, donde mueren asesinados 12 compañeros y compañeras rodriguistas en la llamada Operación Albania. Bueno, en esta oportunidad tenemos el honor de tener en nuestra Feria del Libro Rodriguista a Cheri Salaquet, escritora, periodista, doctorada en estudios americanos, quien nos va a presentar su libro Chilenas en Armas. Nos acompaña además Claudia Hernández y Pia Clausen, transmitiendo en vivo Radio La Revuelta. Bueno, chiquillos y chiquillas, muchas gracias a todos los presentes que nos están escuchando en esta oportunidad, en esta jornada, de nuestra primera de Feria del Libro Rodriguista, vale la pena repetirlo. Bueno, sin hacer más esperar, quisiera darle el pase a Cheri Salaquet para que nos hiciera, más o menos nos presentara, nos hiciera una contextualización de su libro, el propósito también de el por qué escribirlo, el objetivo que se buscaba también alcanzar con hacer visible algo bien incógnito dentro de nuestra historia nacional, latinoamericana, mundial, podríamos señalar, que es el rol de las mujeres en este tan masculinizado mundo que es lo militar, como se piensa. Bueno, Cheri, le doy el paso a usted para que nos presente su libro. Bueno, aquí está, no sé si lo pueden ver bien, Chilenas en Armas, esta es la primera edición del año 2009, porque hubo otra que se hizo hace 2 años. El objetivo de ese libro fue fundamentalmente visibilizar un tema que era prácticamente tabú dentro de los estudios académicos, en relación a la participación de las mujeres en organizaciones armadas. Era tabú no tanto desde la perspectiva de las mujeres que pertenecen a las organizaciones armadas regulares, a las Fuerzas Armadas, como sí con respecto a las que participaron en grupos armados, guerrilleros más bien. Había un hueco ahí, había un silencio, y todas estas mujeres que participaron eran militantes políticas muy destacadas. Sin embargo, sobre ellas se hablaba solamente como si fueran víctimas de violaciones a los derechos humanos, y no se las consideraba en su dimensión militante, que es como lo más importante dentro de ellas. Entonces, tratando de romper un poco el tabú que existe respecto de la violencia, el discurso que hay antiviolencia, que se manifiesta en todos los campos, y tratar de explicar que también existe una violencia que es producto de la rebeldía contra un orden injusto, y que también esa violencia merece ser visibilizada. Y fue por eso que yo lo hice, porque había un velo de silencio sobre la violencia. Bueno, les puedo contar que el libro hace 3 años fue escogido por la Universidad de Cambridge de Estados Unidos entre los 4 libros más importantes de no ficción de la década de los últimos 10 años. Es un libro que ha sido muy estudiado en Estados Unidos y en diversas partes de Latinoamérica, porque no existía un material previo a esto, ni interés por estudiar esta temática. ¿Está bien? Bueno, agradecemos, Cheri, que lo hayas hecho, porque realmente es necesario, muy necesario que comience a darse una visualización distinto del rol de la mujer dentro de distintas aristas de esta sociedad, ¿cierto? Cheri, dentro de tu libro, tú, al hablar de Chilenas en Armas,
hablas de las chilenas que participan tanto de las Fuerzas Armadas, como decir órganos estatales, como también de las chilenas que participaron en, digamos, organizaciones como el MIR, el MAPU y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En torno a eso, me gustaría que pudieras hablar también sobre las características de estas mujeres o de lo que tú pudiste rescatar en tu investigación, en tu libro. Sobre todo, quizás hablar un poco de las diferencias o las similitudes entre las combatientes de los grupos de izquierda, digamos, revolucionarios chilenos. Sí, mira, en el fondo hay un problema de origen en las dos organizaciones. Es importante destacar que la participación de las mujeres en organizaciones armadas, propiamente armadas, ya sea Fuerzas Armadas regulares, ¿cierto?, como movimientos guerrilleros, tiene un hito el año 1974. Es común a ambos, que tanto en el momento en que Pinochet dicta el decreto que permite el ingreso de las mujeres al ejército, es también el año en que el MIR por primera vez pasa y las mujeres del MIR pasan a un contexto de lucha armada, porque antes de eso había habido acciones armadas, pero no un contexto de lucha armada. Por lo tanto, ahí hay un punto en común entre las dos cosas. Ahora, con respecto a los orígenes, si tomamos, por ejemplo, el MIR, las mujeres del MIR y las mujeres del Frente, yo podría decir que tengo algo aquí, no sé qué, perdón, que se me abrió una cosa de la pantalla. Yo podría decir que hay una diferencia epocal que determina también el perfil de las mujeres que participan en una orgánica o en otra. El MIR nace en los años 60, ¿cierto? A mediados de los 60, en una época que era considerada mundialmente la época de las rebeliones juveniles, de los movimientos estudiantiles, donde todas las utopías eran posibles, incluso que un país pequeño como Vietnam le ganara la guerra a la superpotencia Estados Unidos, había una carrera espacial. Entonces, el MIR nace en ese contexto, en un contexto de democracia, de libertad y quizás de muchos sueños y muchas utopías, sobre todo también desde la perspectiva de género, porque fue en ese momento cuando tomó mayor auge el problema de la liberación femenina, disculpen, el uso de la píldora anticonceptiva, no la del día después, que es de ahora, digamos, sino la píldora anticonceptiva, el movimiento hippie. Bueno, en ese contexto nace el MIR, ¿no? En cambio, el Frente Patriótico nace en un periodo bastante posterior, pero al interior de un partido ya con una larga tradición y una historia como era el Partido Comunista, porque el Frente es un brazo armado del Partido Comunista que surge a raíz de la decisión política que toma el PC de marcar la rebelión y la insurrección popular armada y legitimar todas las formas de lucha, ¿cierto? La idea era crear un aparato que en el fondo pudiera combatir a la dictadura en un terreno propiamente militar. Por lo tanto, el Frente no tiene ese periodo romántico, si tú quieres, que sí tuvo el MIR, porque emerge en un contexto ya dictatorial de muerte, de desapariciones, tortura. Chile ya no era el mismo, por lo tanto es más trágico el origen del Frente que en el caso del MIR. También es cierto que el MIR, por ser un partido nuevo, joven,
atrajo mujeres de una clase media ilustrada y de clase alta también, de familias acomodadas, como la misma Carmen Castillo o la Manuela Gumucio, en fin, mujeres que pertenecían a familias tradicionales chilenas. El mismo Miguel Enrique era parte de la Universidad de Concepción. Entonces había también un perfil socioeconómico más alto entre las militantes del MIR, mientras que en el frente no digo que no hubiera habido personas de extracción social alta. De hecho, la comandante Tamara Cecilia Mañez Camino era de una familia muy acomodada y pinochetista. Lo que quiero decir es que el sujeto popular, el sujeto femenino popular tuvo más protagonismo en el frente que lo que tuvo en el MIR, desde mi perspectiva, en ese periodo. O bien, lo otro que puede haber pasado es que se hizo más visible por un problema de clase la militancia del MIR, porque las mujeres que tuvieron acceso a eso eran mujeres que pudieron publicar libros y memorias, ¿ya? En cambio, muchas mujeres del frente no tenían los medios económicos para publicar sus libros y sus memorias. Disculpen. Eso es un aspecto de las similitudes y las diferencias que podemos encontrar. Pero, o sea, entre las similitudes se podría decir que tanto el MIR como el Frente son producto de la sociedad disculpen, son producto de la sociedad en la cual ellos nacen insertos como movimiento. Una sociedad totalmente patriarcal, donde la lucha de clases estaba por encima de cualquier otro tipo de demanda. Las demandas de género eran consideradas burguesas, el feminismo en sí, y las organizaciones lo que se proponía era que había que alcanzar primero la revolución y después preocuparse de la igualdad de género. Lo que produjo al final fue una similitud en que se trató de organizaciones fundamentalmente masculinas, con una marca masculina, donde las mujeres tenían poco acceso a llegar a las más altas esferas de poder. Disculpen. Sin embargo, eso se repitió en los dos lados, se repitió tanto en el MIR como en el Frente. No obstante, por ejemplo, en el Frente tenemos que la comandante Tamara Cecilia Mañez Camino sí llegó a ser de la estructura más alta de poder de ese movimiento. En cambio, en el MIR, las mujeres más bien alcanzaron puestos o lugares de poder a través de sus parejas, como fue el caso de Carmen Castillo, por ejemplo, que era la pareja de Miguel Enrique. Lupe Videla fue justamente como profesora de filosofía quien fue una de las primeras que interpeló a Miguel Enríquez acerca de la necesidad de incorporar más mujeres a las estructuras de poder del partido. Entonces, fueron organizaciones con una impronta masculina, pero en la cual hubo una alta participación de mujeres, y eso es lo que se valora en el libro y cuál fue el aporte que ellas hicieron, digamos. ¿Alguien? Sí, bueno, aprovechando el mismo tema que estaba conversando aquí en Cheri, quiero darle el paso a las dos invitadas que también tenemos aquí en esta
jornada de nuestra Feria del Libro, Pia Clausen del colectivo Lumi Videla y Claudia Hernández, perteneciente a la organización Manolas Despatriarcadas. De cierta forma, ambas invitadas se relacionan precisamente al tema en cuestión que estamos en este momento analizando, ¿cierto? Reflexionando en torno al libro Chilenas en Armas. Bueno, no sé si alguna quisiera partir primero o nos vamos con Claudia Hernández. Me gustaría, Claudia, que pudieras también presentar brevemente qué son Manolas Despatriarcadas, qué buscan, sus objetivos y de cierta forma vincular esta perspectiva rodriguista feminista y también plantearle las preguntas que creas necesarias a nuestra invitada Cheri. Muchas gracias, Alicia. Muy buenas tardes a todas las militantes, combatientes, a todas las curiosas del libro. Yo la verdad es que me siento muy honrada en este minuto por estar asistiendo a algo que hace unos años atrás sería prácticamente un sueño, estar en la primera feria rodriguista del libro, en conmemoración y homenaje a nuestros caídos en la matanza de Corpus Christi, en la llamada Operación Albania. Creo que es un hito para nuestras filas. Nosotras, nuestra organización Manolas Despatriarcadas, es un colectivo de mujeres rodriguistas. Partimos hace bastantes años ya trabajando desde el activismo, en movilizaciones, en esas marchas muy antiguas donde a conmemoraciones como la Caravana de la Muerte o el 11 de septiembre había muy poquitas personas, y ahí estábamos nosotras con una pequeña intervención en el cementerio, en el espacio destinado a las víctimas de la caravana, homenajes en las calles de la ciudad, marchas, etc. Formamos también el Centro de Estudios Teresa Flores, me acuerdo, paralelamente a este colectivo Manolas Despatriarcadas, y hoy día dedicadas al trabajo, bueno, en estas circunstancias de revueltas y pandemias, ¿no? de idas y vueltas en nuestros quehaceres. He tenido el placer también de encontrarme con Pia del colectivo Lumi Videla en varias instancias, entonces muy feliz también de poder compartir en esta. Encantadísima también de la presencia de Cheri Salaquet en esta nuestra Feria del Libro. Y la verdad es que Chilenas en Armas, creo que así como lo ha comentado la autora, que ha sido reconocido afuera en universidades norteamericanas, como un aporte, como un tema del que no se hablaba, un tema que aparentemente no era relevante, ¿no? La participación de las mujeres. Hoy día vuelve a ponerse el tema sobre la mesa desde hace varias generaciones, ¿no? Que se ha estado instalando la lucha de la mujer y las pequeñas luchas cotidianas, la lucha por la sobrevivencia, que es tan poderosa. Además, también hoy día hay otro tipo de militantes en las filas de las orgánicas revolucionarias, con otras improntas, otro proceso histórico, precisamente como apunta la autora de Chilena en Armas, donde dice que estas revolucionarias, estas combatientes, estas mujeres, dan la vida y se entregan a una causa a propósito de un momento histórico. Y hoy día estas mujeres son las que constituyen la huella con la que muchas otras nos estamos levantando. Hoy día son nuestras heroínas, ¿no? Y un capítulo, o sea, dentro en que narra las mujeres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Cheri Salaquet, está también el testimonio de la hija de la comandante Tamara, de Cecilia Mañi, que creo que es tremendamente desgarrador, porque nos enfrenta también a esta otra cara de la moneda, donde una mujer que dio todo, cuerpo, alma, vida, todo por la revolución y por su creencia, ¿cierto?, de derrocar la dictadura con el asesinato, con el tiranicidio de la persona que estaba perpetrando todas las violaciones a los derechos humanos, instalando una economía desastrosa, inhumana,
que hasta el día de hoy sobrevive, ¿no? En nuestro país y en el mundo en el que hoy nos movemos, tenemos que desenvolvernos. En fin, bueno, ese testimonio en cómo abordamos también como mujeres el hecho de la maternidad o postergar la maternidad para ingresar a una fila o hacernos cargo de nuestra maternidad sabiendo lo que eso va a significar, así como también nombra a otras militantes que optaron por la maternidad también, ¿cierto? Como Raquel, mencionada también en el capítulo de las militantes del Frente, que ella hace una vida más, bueno, ella estaba embarazada al momento del asesinato de su compañero, entonces ella opta en este caso por la vida. Entonces ahí también tenemos la mujer que lucha y toma las armas, también está optando por la vida, por la defensa de la vida. Y la mujer que está optando por la maternidad también es una lucha. Al final tenemos luchas más allá de las armas, ¿no? Tenemos tanto que comentar al respecto. Yo quiero también darle el pase para que nos haga alguna reflexión en torno a nuestras militantes caídas en la matanza de la Operación Albania, a la Chichi, ¿cierto? Elizabeth Escobar, Patricia Quirós. Entonces, hay más heroínas y mártires, ¿no? que dieron su vida por una causa que hoy nos tiene conversando de ellas, que no permite que se apague la memoria. A mí tú tocaste un punto muy importante que desgraciadamente no vamos a tener tiempo de abordar en profundidad, pero la maternidad es un punto de quiebre en el tema de la lucha armada. En todas las organizaciones revolucionarias se produce el mismo problema. Generalmente los hijos de las combatientes, en la mayoría de los casos, eran criados por las abuelas, ¿ya? Pero en otros también estaban en la clandestinidad, y eso se ha visto en los grupos como en los montoneros argentinos, en las mismas mujeres del MIR, donde cuando se organizó la operación Retorno para la gente del MIR a comienzos de los 80, las mujeres para venir a combatir tuvieron que dejar a sus hijos en lo que se llamó el Proyecto Gares en Cuba, donde hubo padres sociales que se tuvieron que hacer cargo de eso. Entonces la maternidad es un punto de quiebre dentro del tema de la lucha armada. Antes de eso yo quería hacer un homenaje, un pequeño comentario sobre las 3 mujeres que fueron ejecutadas en la Operación Albania, ¿no es cierto? 3 mujeres jóvenes que fueron detenidas ilegalmente y trasladadas a una calle de Pedro Donoso con el único propósito de ser asesinadas. Ellas son Esther Cabrera, la Chichi, de 22 años, Elizabeth Escobar, de 29 años, y Patricia Quirós, de 29 años. La idea mía es destacar en ella su condición de militante, con el espíritu lleno de esperanza y comprometida con sus ideales. La madre de Esther Cabrera la recordó con estas palabras: mi hija desarrolló un espíritu exuberante, un ánimo de servir con desesperación. Se llenaba de amor con cada experiencia que asumía. Buena estudiante, solidaria, compañera, activista en organizaciones estudiantiles. Amaba la música comprometida y la poesía. Amaba el campo, amaba la ciudad, amaba a tanta gente y era amada por ellos. El sacrificio de Esther de rendir la vida por la causa del pueblo nos obliga a no olvidar la grandeza de sus actos, el deber de valentía y de coraje que ella tuvo para luchar en tiempos tan oscuros. Fuiste al combate con fuerza e intensidad. Tu huella será seguida por muchos jóvenes valientes y grandes como tú, escribió su madre. Respecto de Elizabeth Escobar, Eli, su hermana la describe como una persona con enorme cariño y entrega por su pueblo. Le conmovía hondamente el sufrimiento y la pobreza. Su gran legado fue la fuerza
disculpen, la resistencia, el dominio del miedo, porque no aceptaba la subyugación humana y era incansable en luchar para que el pueblo nunca fuese avasallado. Eli tenía un lema que retrata su compromiso militante. Como camino, elijo este, agreste, simple y justo, y como actitud, transparencia libertaria. Y por último, a Patricia Quirós le decían la chica. Era casada con el ingeniero Patricio Acosta, también ejecutado en la Operación Albania, y dejaron huérfano a un hijo de 6 años. Desde niña fue una estudiante aplicada, llegó a cursar la carrera de lenguas clásicas en la Universidad de Chile. Con su esposo compartía los mismos valores morales, el servicio a los demás, desprovisto de ambiciones personales, la dedicación a los más pobres, a los más desvalidos e insignificantes. Para su madre, la muerte de Patricia le dejó un mensaje de consuelo. No en vano entregamos nuestras vidas en manos de mercenarios. Nosotros no morimos. Al final de la jornada salimos victoriosos. Eso. Bueno, sin duda eran grandes mujeres, nuestras mártires, ¿cierto?, de Corpus Christi, muy jóvenes por lo demás. Bueno, todos los asesinados en la matanza de Corpus Christi no superaban los 30 años de edad. Entonces, igual es un dolor, digamos, para para la gente que lucha, para todo el pueblo de Chile. Me gustaría darle el pase a Pía, que muchas gracias, Pía, con harta paciencia nos ha estado esperando. Lamentablemente y realmente se hace muy corto el tiempo para poder tratar temas, como bien decía Cherí, como por ejemplo el tema de la maternidad dentro de las mujeres combatientes, que es un gran tema. Bueno, sin embargo, Pía Clausen, que pertenece al colectivo Lumi Videla, ella también, de cierta forma, bueno, primero nos gustaría que nos presentaras el por qué ustedes eligen el nombre de Lumi Videla, quién es para ustedes Lumi Videla, que seguramente también es de cierta forma, ¿cierto?, el reflejo de la mujer luchadora y combatiente. Y también, Pía, si tienes, ¿cierto?, alguna acotación o pregunta que le quieras hacer a nuestra invitada Cherí, o sea, estás con todo el derecho y favor de hacerlo. Buenas tardes a todas, a todos y a todas. Vengo de la colectiva feminista, ¿ya? Así, colectiva feminista Lumi Videla, que si bien estamos claras que Lumi nunca se declaró feminista, ¿ya? Pues como lo plantea igual Cherí y como se llama también, se trabajó y se instaló que primero venía la revolución, la lucha de clases, y después se verían los temas propios, ya de nosotras las mujeres o los temas propios de género. Sí se vislumbraba, ya, y Lumi vislumbraba esta diferenciación, ya, en la distribución de responsabilidades y llegar, ¿cómo se llama?, a los altos cargos, ¿ya? Sobre todo, ¿cómo se llama?, en su caso, en el MIR. Nosotras como colectiva feminista somos recientemente nuevas, pero si bien cada uno igual con su otra militancia. Yo también, en mi corazón está mi militancia en el Museo Casa de la Memoria Coquimbo, ¿ya? Entonces, desde ahí, junto con la colectiva, nos paramos de una memoria viva y combativa, ¿ya? Por eso, cuando nos planteamos cómo se llama el nombre, ¿ya? Empezamos a pensar y no se nos viene nadie más, o se nos viene al tiro la figura de Lumi Videla, ¿ya? Pues estamos de menos, sería un poquito más de nuestra Lumi en el libro, porque fue mucho más que una profesora de filosofía, ¿ya? Lumi llegó a dirigir uno de los 4 grupos políticos militares que tenía el MIR, ¿ya? Ella, ¿cómo se llama?, estaba a cargo, ¿ya?, de eso, ¿cómo se llama?, de esa compartimentación, ¿ya? Y quizás por eso también ese punto es súper importante trabajar, porque el MIR trabajó de una manera muy compartimentada,
¿ya? Entonces, por eso igual hay poca, aún hasta esta fecha, hay poco, ¿cómo se llama? Registro. Ya se conocen Gladys, a la compañera Gladys Díaz, ya a Lumi, a Carmen Castillo, que a todo esto, si bien, claro, pasa la historia, ya como la pareja de Miguel Enrique, Carmen, la compañera Carmen militaba antes de ser pareja de Miguel Enrique, ¿ya? También nos deja un sinsabor esta relación de que las mujeres miristas, la mayoría como llegaron porque los compañeros eran guapos o porque tenían relaciones sentimentales, amorosas como con ellos. Porque hay muchas mujeres, sobre todo, ¿cómo se llama? Jóvenes en el nivel de lo que es la universidad, los grupos universitarios, ¿ya? Las mujeres estaban en igualdad de números casi con los hombres en el MIR, y también habían muchas mujeres miristas pobladoras, ¿ya? A la vez también, antes del 73, el MIR ya había tomado las armas, ¿ya? Y sobre todo también en los grupos que apoyaban la reforma agraria, ¿ya? Y no una reforma agraria desde el Estado, ¿ya? Sino que tierra para que él la trabaje, ¿ya? Entonces, lamentablemente, como el MIR en los primeros años fue bien aniquilado su gente, ¿ya? Aún, ¿cómo se llama? Tenemos un trabajo importante de rescatar su historia. La colectiva feminista Lumi Videla nace en el contexto de la revuelta, ¿ya? Del 2019, nos encontramos en las calles, nos miramos y nos apañamos y nos enamoramos. Y ahí empezamos a trabajar, definimos nuestros principios, que es trabajar, como les planteé recién, desde una memoria viva y combativa. Somos antifascistas, ¿ya? Somos anticapitalistas, somos aborteras, ¿ya? También ahí quiero reivindicar el hecho de que ojalá empecemos a hablar que los niños, las niñas, los niños, ya si bien nacen en una matriz, ya luego pasan a la comunidad, ya debiésemos criar en comunidad y no en exclusividad de una sola persona, en este caso como se llama una mujer. Las compañeras que fueron parte de la Operación Retorno no abandonaron a sus hijos, ¿ya? Ellas confiaron en un proyecto hermoso, ya que fue el proyecto Hogares, ¿ya? Cuba ya creó todo un sistema de protección a esa infancia. Hubieron compañeras ya del mismo MIR que estuvieron encargadas de trasladar chicos, ya por ejemplo de Alemania a Cuba, ¿ya? Y así había un tema de protección. Y ojalá instalemos eso, que primero, que la maternidad sea deseada, ¿ya? Luego, que al nacer ya ese ser, sintamos que es la comunidad quien tiene que cuidarlo, es la comunidad quien tiene que apoyar, quien tiene que llevar a cabo esa crianza, no exclusividad de una mujer, ¿ya? Porque si tenemos que tomar nuevamente las armas, que ojalá no vuelva a pesar esa temática sobre nosotras. Hoy día en la colectiva, como colectiva feminista, estamos trabajando permanentemente en poner en valor la memoria, ¿ya? Porque la memoria que no se trabaja se repite, ¿ya? Con actos simbólicos, con escritos, con intervenciones, y también la memoria como herramienta de sobrevivencia de los pueblos. Estamos apoyando las ollas comunes de los campamentos, estamos apoyando la resistencia de mujeres de nuestra infancia. Trabajamos coordinadamente con otras compañeras de la Ruta de la Verdura, la coordinadora Acción Gabriela Mistral, ¿ya? Somos muchas las que estamos hilando y acompañándonos, ¿ya? En este andar. Bueno, respecto al libro, igual súper agradecida, si bien tenemos esas salvedades, que quisiéramos así como, hubo un capítulo maravilloso de Gladys, hubo un capítulo maravilloso, ¿cómo se llama? De Cecilia, ya que hubiésemos querido un capítulo de Lumi. De Lumi. Pero quiero agradecer igual el proceso, como dije en la previa que tuvimos, las primeros 100 hojas me costó un poco leer. Para quienes no han leído, le voy a hacer un spoiler pequeño, ya empieza con un muy buen trabajo de investigación periodístico,
hablar de las mujeres en las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, pero ahí también pasan como cosas que no dejan de causar atención, ¿ya? Por ejemplo, quiero leer algo pequeño que plantea unas mujeres de la Armada de Chile, ¿ya? Como con este cuco, así como fantasma, que aún ahora es el feminismo. La palabra feminismo provoca cierto escozor, ¿ya? Todos los extremos son malos. Si fueran feministas, no podrían estar aquí, porque tienen que ir en contra de todas las reglas. Las feministas siempre están compitiendo contra el hombre, y las cadetes navales no compiten, sino que se complementan. Nadie va a decir ganaron las oficiales. Me llama la atención, igual con hartas otras, ¿cómo se llama? Relatos que tú realizas muy bien, Cheri. Pero claro, como este cuco de que este fantasma de que se introdujera el feminismo dentro de las Fuerzas Armadas, no voy a ahondar más en ellas porque para nosotras las pacas, las milicas no son sororas, son asesinas, enemigas y opresoras. Y miré cómo se llama, lo que quiero dejar como pregunta, y agradecerte igual, es este cruce que tú haces en tu libro, muy bien realizado, con Judith Butler y el género en disputa. Me gustaría saber cómo llegas a ella, qué sentido te da y por qué la trabajas en tu libro. Bueno, varias cosas fueron producto de la época en que se escribió el libro. Por ejemplo, la deuda con Lumi Videla, en realidad no había la información que hay hoy sobre Lumi Videla. Lo que pasa es que en estos momentos, por ejemplo, se ha publicado mucha memoria, se han escrito muchas tesis académicas. En el momento que yo escribí el libro, prácticamente no había nada, salvo los archivos, lo que se había publicado en la prensa, ¿me entiendes? Entonces hay también ahí un tema de, ¿cómo se llama?, de contexto histórico. Y lo segundo que me planteabas tú, ¿qué fue que se me fue? Que eran dos cosas, era eso, lo de la Lumi, y algo más. No sé, te planteé como lo de la Lumi, planteé que como el MIR estaba compartimentado, igual había muchas más mujeres en otros sectores, mujeres Claro. pobladoras sobre todo, Sí. y mujeres estudiantiles. Ya planteé la importancia de criar en comunidad y que no sea un peso la maternidad, el proyecto Hogares de Cuba, y planteé que quería, ¿cómo se llama? Si podías profundizar un poco en cómo llegas a Judith Butler y eso, lo de Judith Butler. Si yo hubiera elegido escribir el libro hoy, quizás la Judith Butler no habría sido la plataforma teórica que hubiese ocupado, sino una referencia más. Porque a partir de mi doctorado en estudios americanos, yo me di cuenta que estábamos siguiendo toda la reflexión teórica del primer mundo, que no necesariamente esas realidades son aplicables a nosotros. Hoy por hoy existen autoras latinoamericanas de un feminismo postcolonial que han hecho enormes aportes a la reflexión del feminismo, y uno de los aportes principales es la teoría de la interseccionalidad, en que nos señala, ¿no es cierto?, que las opresiones no son aisladas, no es solo la clase ni es solo el género, sino que están interconectadas la clase, el género, la raza, ¿me entiendes? Entonces, el feminismo de hoy es un feminismo muchísimo más complejo que lo que hubo en el periodo en que estas mujeres participaban en sus organizaciones armadas,
pero aún así la participación de las mujeres, tanto en las Fuerzas Armadas como en las organizaciones político-militares, en asuntos feministas, provocaba mucho rechazo. Era considerado un tema burgués en relación a otros temas más sociales o más de clase, sin ver, ¿no es cierto?, que las opresiones en general están interconectadas. Ahora, respecto de lo que tú decías, de que hubo militancia del MIR de la Carmen Castillo antes de ser la pareja de Miguel Enrique, efectivamente ella era la pareja de Andrés Pascal Allende, ¿me entiendes? El que fue posteriormente el que reemplazó a Miguel Enrique. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay un tema de clase en las memorias. ¿Ya? ¿Por qué se conoce más la memoria de las mujeres más de élite que la memoria de las mujeres populares? Porque el acceso a la publicación de libros, a la escritura de memoria, es mayor en los grupos más privilegiados, ¿ya? Entonces, bueno, mi libro también trató de alguna manera de recoger esa diferencia de clase que se produce cuando se visibilizan más a las mujeres que tienen una mayor, que pertenecen a una élite contra aquellas que son sujetos más populares. ¿Mm? Lo que yo quería dejar planteado antes de cerrar, porque ya estamos casi en la hora, era el tema de la revolución. Durante la época de los partidos que estamos comentando, el debate era entre revolución y reforma, ¿no? Y después de eso vino el fin de la historia, digamos, vino el que el capitalismo era la única opción a nivel mundial. Pero ¿cuál es la pregunta hoy? ¿Es posible la revolución o no? Las feministas plantean una revolución feminista, pero mi pregunta de fondo ¿es posible hacer una revolución sin lucha armada? Eso lo dejo planteado como pregunta. Muchas gracias, Cheri. Bueno, lamentablemente, como ya adelantaba Cheri, estamos en nuestros últimos minutos de esta jornada de Feria del Libro. Quedamos cortos con estas tres grandes mujeres que tenemos, que realmente tienen mucho que decir, mucho que aportar, mucho también que enseñarnos a todos nosotros y nosotras. Antes de cerrar, también quería dejar los invitados e invitadas para el próximo conversatorio, que es en torno a los libros. ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre de 2019? De la insurrección al encierro electoral, de Juan Carlos Gómez Leyton, y del libro Brevísimas voces de la contingencia, a propósito del levantamiento popular en octubre 18 de 2019 de La Serena, de Juan Rojas Palma, moderando Radio Popular La Revuelta. Muchas gracias a todos nuestros espectadores. También agradecemos a todos quienes nos dieron sus aportes y comentarios. En redes sociales, lamentablemente no tenemos el tiempo para poder leer y compartir esos mensajes, porque abren debates que valen la pena ser conversados y discutidos, pero lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo. Sin embargo, sí tenemos el tiempo para darle unos minutitos a cada una para que se despidan. Cheri dejó una pregunta planteada, yo creo que a reflexión también de todo el público que nos está escuchando, pero quizás pudiera cada una dar algunos atisbos de cómo se puede responder a aquel gran cuestionamiento. Le doy el pase a Claudia para que nos dé sus últimas palabritas, se despidan y quizás pueda responder a esta interrogante de alguna forma breve dentro de lo posible. Muchas gracias, Alicia, qué difícil, ¿no? Ya hemos estado diciendo que el tiempo nos juega en contra cuando tenemos tanto de qué hablar y qué decir. Yo me quiero quedar con este libro, Chilenas en Armas, por la validez y la importancia de los testimonios que
que recoge porque es una forma de reconstruir una identidad, que es en lo que estamos empeñadas también como mujeres y como feministas, esta reconstrucción de una identidad como sujetos históricos, no como las parejas de, ni las compañeras de nadie, ni las hijas de nadie, ni las madres de nadie, como mujeres libres, libertarias, sin amo ni patrón, con todas las posibilidades de hacer la revolución, con todas las vías a nuestro alcance. Tenemos armas ahora, para que se mueran de miedo. Tenemos muchas armas. Nuestras armas son la palabra, nuestras armas son la cultura. Y con esto voy a citar a Fidel por última vez para despedirme. La cultura como escudo y espada. Se despiden Manolas Despatriarcadas. Buenas tardes. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Pía, te damos el espacio también para que puedas despedir, también, ¿cierto?, reflexionar en torno a este cuestionamiento también que nos plantea Cherí. Sí, la revolución será feminista o no será, y si es con armas, mucho mejor. Las tomamos, porque las compañeras no solo se quedaron en casa, ¿ya? No solo esperando al compañero, ¿ya? Porque las compañeras también construyeron, lucharon, resistieron, ¿ya? Tomaron las armas, dieron su vida o arriesgaron su vida, ¿ya? Es que a través de cartas con historias, ¿ya? Con las compañeras de la red feminista del libro de la región de Coquimbo, las compañeras, compañeros de Juguetinta, Museo Casa de la Memoria Coquimbo y Colectiva Feminista Lumi Videla, en el marco de la Coordinadora por la Memoria y los Derechos Humanos, 50 años, que ya estamos trabajando, y mañana vamos a hablar de aquello, es que tenemos la invitación a que las compañeras que vivieron esa época, ¿ya? Las mujeres, ¿ya? O quienes quieran escribir respecto a alguna de estas mujeres, ¿ya? Nos puedan escribir sus cartas a cartasconhistoria, ¿ya? @gmail.com, o en el Facebook o en Instagram, ¿ya? En pos de los 50 años, ¿ya? De la Unidad Popular, y de acá a cumplirse el 2023 los 50 años del golpe cívico-militar y posterior dictadura cívico-militar. Dejamos esa invitación ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias, Claudia. Te agradezco la lucidez de ustedes, chiquillas. Bueno, la idea de esto, ¿cierto? Este sentido de colectividad, de instrucción colectiva también. Y bueno, para despedirnos también, Cherí, muchas gracias por estar aquí, por querer participar con nosotros en este desafío que fue la Feria del Libro Rodriguista. Y bueno, ya de cierta forma has planteado tu pregunta, cuestionamiento de despedida, pero sin embargo me gustaría poder escucharte por última vez. Se agradece y quizás un poco cerrar en reflexión al rol de la mujer en la revolución. Bueno, primero que todo decir que para mí ha sido un honor estar con ustedes, que me gusta mucho el planteamiento de recuperación de la memoria, ¿cierto? Porque la memoria, como decía Pía, si no se recupera, se repite, pero se repiten los errores de la historia si no tenemos memoria. Respecto de eso, quiero reiterar, ¿cierto?, que me siento muy orgullosa de que existan colectivos como las Manolas Despatriarcadas, como las chicas de la Lumi Videla, y que estemos recogiendo dentro de nuestra tradición feminista, hayamos incorporado a las combatientes como una parte fundamental de eso. Ahora, con respecto a lo que me decían ustedes sobre el rol de las mujeres en la revolución, creo que no ha sido lo suficientemente reconocido, ni siquiera en la Revolución Francesa, que fue la primera revolución que tuvimos, ¿cierto?, en la cual hubo un grupo feminista que trató de escribir los derechos de las mujeres frente a los derechos del hombre,
y la autora de eso fue guillotinada, digamos, porque el feminismo no estaba permitido en el marco de la Revolución Francesa. En general, las revoluciones son masculinas y feminizarlas es una tarea de las mujeres y de las feministas, porque, como bien dicen ustedes y se dijo en la revuelta, la revolución será feminista o no será, o nunca será. Eso es. Muchas gracias, Cheri. Bueno, muchas gracias a todos nuestros espectadores o radioescuchas, depende de dónde nos estén, ¿cierto?, acompañando en esta jornada de Feria del Libro Rodriguista. Bueno, rescatar algo que me ha gustado oír de las 3 expositoras, de nuestras 3 invitadas, que el feminismo sigue avanzando, se sigue empoderando, y actualmente estamos en una etapa, ¿cierto?, que de todas formas nos quedan varios desafíos por delante para visibilizar el rol de la mujer, que siempre ha sido una historia que es bordada con hilos invisibles prácticamente, pero dentro de eso tenemos en la revuelta, ¿cierto?, una gran participación de mujeres primera línea, muchas mujeres llevando las ollas comunes, y bueno, para qué alargarnos más, ¿cierto?, hay mucho que decir. Espero tener la oportunidad de tener otra jornada de encuentro para que podamos seguir hablando y profundizando estos temas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Radio La Revuelta, y a Manoras Despatriarcadas, ¿cierto?, organizadoras también de este evento. Hasta luego, y no se olviden, ahora tenemos nuestro próximo conversatorio a las 19 horas, la 2019, libro de Juan Carlos Gómez, y brevísimas voces de la contingencia a propósito del levantamiento popular del 18 de octubre. Muchas gracias a todos y nos vemos.